regresamos de este corte que hicimos más que breve en el programa Sinergia para seguir abordando el tema de Donald Trump, del fenómeno Donald Trump. Y estábamos con Marco platicando cómo es posible que después de un Mussolini, después de un Hitler, después de un Franco, se pueda justificar de alguna manera esta expresión conservadora que es Donald Trump, con este discurso fascista de exclusión de las minorías étnicas, con una visión belicista también muy fuerte y machista, que también lo decíamos ahorita fuera del aire, que valdría la pena comentar. El eslogan, pues, Marco, también es muy interesante, el eslogan de la campaña de Donald Trump, que es Let's Make America Great Again. O sea, algo así como, hagamos una gran América otra vez. ¿Cómo volver? Algo así como, debemos retomar nuestro país. ¿No? Exactamente. Debemos retomar Entonces, nuestro país. ¿cómo después de toda esta historia, pues, de todo, ya decías antes de la primera mitad del siglo XX, cómo está este caldo de cultivo tan mal? Es material justo también la respuesta, es algo materialista, o sea, hay una desigualdad muy profunda, hay una asimetría entre los salarios que está justificando esta narrativa del peligro, ¿no? Del peligro. Noam Chomsky decía que Estados Unidos está quebrado y por lo tanto ha tenido tanto éxito Donald Trump como expresión, pues porque está quebrado a partir también de estas condiciones materiales que son desafortunadas para la mayoría, para las mayorías. Pues ahí está el movimiento de los Ocupa de Wall Street, ¿no? Por ejemplo. Es muy interesante, muy importante este asunto de retomar nuestro país, el llamado que hace, que es como decir, ante este peligro lo que queda es retomar el país, pero bueno, ahí hay una contradicción importante, porque es un país de migrantes. Vamos a deshacernos de los migrantes porque vamos a recuperar nuestro país de migrantes. El asunto ahí hay que analizar con calma, porque no se trata del mismo fenómeno de la Europa anterior, de Mussolini, de la Europa de los 30. En la Europa de los 30 lo que hace surgir esta expresión totalitaria que fue el nacionalsocialismo en Italia y Alemania, básicamente era un discurso sobre todo hipernacionalista, ¿no? Un nacionalismo, pero sí era un Estado fundado en la nación, y la nación es una entidad cultural homogénea y redonda. Incluso viene más allá de la cultura el tema de la raza y todo. Este no es el caso. Es una tiranía, o es la expresión de una especie de tiranía un poco distinta. Aun cuando tiene mecánicas, su mecánica de actuación tiene similitudes, como esto de las narrativas del peligro. Lo que ocurre ahora es que hacen esta derecha extrema y agresiva beligerante que quiere el poder, que decíamos hace un rato, contra lo que está llamando es contra la inclusión. O sea, está promoviendo la segmentación social y el particularismo de ciertos grupos, ¿no? ¿Esto qué significa? Que, y como los migrantes no es un problema cultural, sino es un problema económico, esto es el problema de los salarios y los empleos, etc. Entonces es un asunto de la desigualdad. Ante esta denuncia de la desigualdad que hace Piketty o estos economistas que son además Kruger, economistas norteamericanos, Krugman, muchos de ellos, aquí lo importante es el tema de la desigualdad. Están haciendo una beligerancia y una toma de poder político para mantener esa desigualdad o incluso ampliarla. El famoso 1% contra el 99% o el 10% contra el 90%, estas cifras que hemos analizado en otro momento y que son escalofriantes y además generan un montón de males, y que además son también a nivel mundial, la desigualdad mundial, estas asimetrías de salarios de los que decimos que son la causa. Entonces es una especie de paradoja, porque es una derecha política que está manteniendo la causa de aquello que está atacando, ¿verdad? Entonces, esta desigualdad, esta asimetría es la causa de la migración. Entonces quieren atajarlo, pero no quieren atajar la causa, sino el efecto.
Entonces no dicen vamos a generar un proceso de igualación o de hacer equidad, ayudar a los otros países para que generen salarios similares y los flujos migratorios disminuyan. No, sino vamos a poner un muro. Vamos a conservar estas diferencias y vamos a poner un muro. Esa es la propuesta, ¿va? Y es la beligerancia política que están usando. Y que es muy curioso porque la propuesta económica de Donald Trump, que también no está muy clara del todo, pues porque en algunos discursos se escucha hablar que vamos a quitarle las fábricas, los empleos que se han ido de Estados Unidos a México, a Japón, a China, y los vamos a regresar a Estados Unidos a través, por ejemplo, también de aranceles e impuestos a los productos que entren a Estados Unidos. Y básicamente en eso se ha basado algunas de las declaraciones que ha hecho como propuestas de la economía, pues que dice una encuesta que estaba leyendo la otra vez en CNN, que el 44% de los estadounidenses ven a la economía como la principal preocupación en estas campañas que se deciden en noviembre, pues. Y no ha habido estas grandes propuestas en esta materia, pues, ¿no? Es curioso. Fíjate que ahorita está en esta distracción con los latinos, pero ahí va a surgir en algún momento en la campaña, va a surgir el fenómeno China, ¿verdad? Esto es el modelo parasitario chino, tan estudiado, en donde lo que hace es que llega a países, entre ellos a Norteamérica, son fábricas financiadas por bancos chinos, que además China es el banquero de Norteamérica, y de alguna manera el causante indirecto de la crisis del 2008, porque es con la compra de la deuda china lo que provocaron es que las tasas de interés estuvieran en el 1% o bajo el 1%, y eso fue la causa detonadora de todo el proceso de la crisis económica inmobiliaria en todas estas reacciones en cadena. Entonces, de alguna manera, China está en el origen, pues, del problema economía norteamericana. Pero además, ellos tienen un modelo en donde ponen fábricas chinas, son por trabajadores chinos, por crédito y banco chino, de tal manera que luego hacen una transferencia de la renta de ese país a China por vía financiera, ¿verdad? Y empiezan a exprimir la riqueza de sus países, y China empieza a tener una capacidad financiera enorme con la cual luego regresan a Estados Unidos y compran su deuda y siguen manteniendo y emparentan su moneda con el dólar, y tiene una estrategia bastante inteligente. Bueno, el asunto es que en algún momento tiene que salir el tema del modelo chino en este asunto, y ahí la cosa se va a poner más complicada, porque entonces tendrían que pelearse con su banquero. Así es. Ya no solamente con el que les está dando el trabajo y la sangre trabajadora latina, sino la fuente de financiamiento y el banquero chino. En algún momento en este proceso, ahorita estamos todavía en la selección de candidatos del lado demócrata y republicano, en donde a propósito yo creo que ahí es muy probable que en este escenario la que sea presidenta de este país es Hillary Clinton. Por lo que se ve, todo apunta a que ella va a ser la presidenta de Pero va a tener en el Congreso y en el Senado el Partido Republicano lugares muy claro, pero importantes, el ascenso político de la presencia de esta derecha va a continuar y se va a consolidar a nivel de la Cámara de Representantes, ¿va? Eso es lo que es también muy riesgoso. Que en el sistema de elección norteamericana hay una diferencia entre elegir al presidente de la República y elegir a los congresistas, ¿no? Pero se ve que tienen una posibilidad de colocación, va a ser enorme, y eso, pues por supuesto que va a amarrar al Ejecutivo norteamericano, ¿no? Marco, para ir cerrando ya el programa dedicado a este fenómeno de Donald Trump, estaría bien abordar el tema de la reacción del gobierno mexicano, de las autoridades de este país frente a las declaraciones, frente a este fenómeno, a esta expresión conservadora que ya no les está cayendo tan bien, a pesar de ser parientes lejanos, pues son conservadores también aquí, son liberales en el sentido
económico hablando. Pero hay algunas declaraciones ya, por ejemplo, de Ruiz Massieu, que lo critica, que ya empieza pues a abordarse el tema de Donald Trump, pero muy tibio, pues sigue siendo muy tibio. Entonces, ese punto de la reacción del gobierno mexicano y, por supuesto, también la implicación que va a tener en Zacatecas, que sin duda va a ser. A mí, fíjate que el gobierno de México yo no esperaba mucha reacción, digamos, bastante pasivo para defender a su gente, ¿no? Sobre todo este gobierno, ¿no? Este gobierno es una vergüenza en su política exterior, pero de los que sí me extraña mucho es de la red de migrantes, de clubes, de los migrantes organizados. Los clubes de migrantes podían hacer, no la torpeza con la que ha actuado Fox y Calderón, ¿ah? Me parece muy torpe porque lo que hace es que le está aventando, está prendiendo más el fuego de Trump. Porque, insisto, lo que hay que hacer es eliminar esta narrativa. Y quien mejor lo puede hacer son los clubes de migrantes. Son los que pueden decir, a ver, las noticias, tener una presencia en los medios de comunicación. Y te interrumpo porque García Zamora, el güero García Zamora, también ya había dado esta declaración, pues, de que sí es cierto que va a tener efervescencia en el discurso antiinmigrante que ha estado ahí, pero también entre los latinos, pues, que sienten que pueden perder ciertos beneficios que habían conseguido e irse por la vía conservadora les mantendrá, les ayudará a mantener este status quo, pues, que él llama. O el 20% de los migrantes, dice García Zamora, que votaron por Barack Obama, en esta elección podrían votar por Donald Trump. Algo... No creo eso. Esto es una declaración de García Zamora. ¿Por qué? Por el incumplimiento con la reforma migratoria de Barack Obama y por la desestabilización de este statu quo que él menciona, ¿no? Entonces, claro, pero es curioso que los clubes, pues, no estén posicionándose de forma fuerte y también dando la pauta para generar esta inclusión y por lo tanto ir desgarrando esta narrativa del peligro y de la exclusión, ¿no? Sí, yo creo que hay omisión de los clubes de migrantes, pero creo que la presencia del voto migrante a favor de Trump es una cosa insignificante en términos ya de la masa de electores, ¿no? Llama la atención en términos cualitativos, porque cómo es que aunque sea un solo migrante pueda hacerlo, ¿no? Pero en términos de número, en términos numéricos no creo que sea significativo. Lo que sí me interesaría o estaría muy bien es una coordinación entre la academia y los clubes de migrantes y el gobierno de México para generar toda una estrategia de información y comunicación en Estados Unidos y hacer una especie de campaña migrante como lo han estado haciendo muchos de los artistas, ¿va? Esto es una campaña de los migrantes a favor de sus derechos y además de su contribución para legitimar el proceso de inclusión en esta nación multicultural y multirracial como es los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, Marco, pues muchas gracias y gracias también a ustedes. Nuevamente a nombre del titular de este espacio, Raimundo Cárdenas Vargas, les damos las gracias y les esperamos en la próxima emisión de Sinergia. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.